Hola, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Cómo están? Bueno, hoy vamos a cerrar con esta clase el- la unidad 3, que es la que trabajó todo lo que era el mundo antiguo a partir de las civilizaciones griegas en sus distintos periodos y esta civilización tan importante en el mundo antiguo que también, así como dijimos que la griega de alguna manera marca un rumbo y determina un pasado que todavía nos convoca, que es el mundo griego, también indudablemente el Imperio Romano en la vida posterior del Occidente ha sido absolutamente decisiva. O sea, siempre se remite y se ha remitido a este Imperio Romano y todavía podemos ver mucho de su simbología y su cosmovisión en algunos de los este, las grandes naciones casi imperiales que hemos tenido en el siglo XIX e inclusive en estos tiempos. Y en principio yo voy a voy a tratar de hablar del origen de esta Roma y de la importancia del mito, ¿no? Nosotros cuando trabajamos la primera unidad, que es una unidad de tinte epistemológica, trabajamos con este texto de Eisenstein en donde hablaba del mito, ¿no? De cómo el mito crea un imaginario social, un cierto pasado que en general se lo vive como glorioso y el cual hay que sostener, preservar y conservar, ¿no? El mito de alguna manera lo que hace es generar un imaginario social de cohesión y de siempre una remisión a un pasado que nos convoca, ¿no? Eh, Más allá de lo real o lo ficticio o lo fantasioso del mito, lo que es interesante es ver a qué remite ese mito, qué es lo que está convocando, de qué manera está intentando legitimar un poder, ¿sí? Porque de lo que se trata el mito trata de legitimar un poder a través de una historia espectacular, sagrada, divina, que intenta ser preservada, sostenida y la que explica de repente a nuestro presente. Y el mito también lo que hace es a través de toda una serie de rituales, de ritos, de liturgias, de sostener ese orden, de preservarlo, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, en el ritual de una escuela que cada mañana iza la bandera. Y hay claramente un rito, toda una liturgia sostenida en el tiempo y en todas las escuelas de la nación que intenta establecer una unidad, una identidad, a una memoria de un pasado, de una fundación de una nación que no deja de tener rasgos muchas veces míticos, ¿sí? En el caso de Grecia eso lo hemos visto a través de los distintos mitos que tenían un valor pedagógico, un valor educativo, que señalaban formas de ser, formas de vivir, formas de pensar y a la vez, como les dije antes, también tiene que ver con la legitimación del poder. Y acá en el caso de lo que fue el Imperio Romano, está claro que todas las historias en relación al origen de Roma tienen esta función mítica de hablar de un pasado glorioso, de un pasado que tiene que ver con una civilización a la cual uno quiere parecerse y con ciertos rasgos de divinidad, ¿sí? Relaciones con la divinidad. Hay como dos grandes historias míticas que dan cuenta de este origen. Por un lado, la historia de Eneas. Eneas es
según la historia romana, es un príncipe que huye de Troya una vez que Troya está siendo derrotado en la famosa historia de la Ilíada. Huye con sus barcos, con su séquito, con sus dioses y con su cultura, y después de estar errando un tiempo por el Mediterráneo, llega a la zona del Lacio, que es la zona donde posteriormente se fundará Roma. Acá ya inclusive se dice que Eneas era hijo de Venus, o sea que tenía un origen divino, y por otro lado esta idea de si Eneas era troyano, esta historia fundacional de Roma la liga con la gloriosa Grecia, a la cual en el siglo que se crea esta mitología, que es el siglo II, I antes de Cristo, el pueblo romano estaba fuertemente influenciado por toda la cultura helenística, y todo lo que remitía a lo griego era muy valorado. Entonces, el hecho de que la Roma fundacional o los descendientes de Roma tenían un origen en troyano, le daba un origen valorado y valorable, ¿sí? Eneas llega y hay en la zona donde hay un rey que ocupa todo este territorio, y en principio entran un poco en conflicto, pero evidentemente hay un acuerdo entre el rey y Eneas, que por otro lado hay como una suerte de admiración de estos pobladores de la zona del Lacio, porque evidentemente Troya venía con unas armas y una tecnología bastante avanzada y con una cultura del orden y de la organización más avanzada que esos pueblos, y eso genera una especie de valoración y se unen. Inclusive el rey le da a su hija para que se case, Lavinia, y se casa con Eneas, y ahí empiezan las descendencias. Después de esto estamos hablando del siglo XI más o menos. Acuérdense que más o menos para esa época fue la guerra de Troya. Después se funda, el hijo de Eneas funda una ciudad que se llama Alba Longa, también en toda esa zona. Sus hijos son Numitor y Amulio. Numitor era, por ser el hijo primogénito, el que tenía el derecho a la monarquía, al reinado de Alba Longa, pero su hermano Amulio lo mete preso, lo encarcela, mata a todos sus descendientes, a todos sus hijos, a sus sobrinos, y solo deja viva a Rea Silvia, que era una de las hijas de Numitor, con la exigencia de que se tenía que integrar a un templo de vírgenes y no tener descendencia. El mito de origen dice que Rea Silvia tiene un hijo con Marte, tiene dos hijos con Marte, perdón, que son Rómulo y Remo, ¿sí? Descendientes de Enea, o sea, descendencia de la gloriosa Troya. Según se dice, Rea Silvia los pone en una canasta, en un Moisés, y los deja en el río Tíber, y en el río van discurriendo por el río y llegan a un lugar que después va a ser el lugar donde se va a fundar Roma, donde los cría y los amamanta una loba, la famosa historia de la loba. Luperca se llamaba. Algunos decían que era una mujer de la zona. La cuestión es que después lo termina criando un pastor, Faustulo creo que se llamaba, y ellos crecen, y una vez más grandes
van a devolverle el trono a su hijo, a su padre, y encarcelan a quien había sido el que había detentado el trono de manera irregular. Luego, en un proceso de expansión de las colonias de toda esa zona que venían creciendo, ellos van y los dos a fundar en el lugar donde había quedado ese Moisés y donde le había salvado la loba, van a fundar la ciudad de Roma. Como eran gemelos, no había ninguno que tenía derecho sobre el otro, estaba la disputa en cuanto a ver quién iba a ser el rey de esa nueva ciudad, y ahí hay como una contienda. Los pueblos esos tenían mucho que ver con los augurios de los dioses, con el orden cósmico. Uno se para en uno de los montes, en el monte Palatino, en el otro se para en el monte Aventino, que va a ser los montes que van a rodear esta futura ciudad. Bueno, hay una serie de contiendas que tiene que ver con que uno decía que había ganado uno decía que había ganado el otro, que tenía que ver con quién veía cuervos primero, uno lo vio primero, pero el otro vio más. La cuestión que Rómulo sentencia que él había ganado porque él había visto 12 cuervos y el otro 6, y por supuesto que Remo no estaba de acuerdo porque él había sido el primero que había visto los cuervos, y Rómulo dice que quien cruza la línea donde se va a construir la muralla va a ser asesinado, y Remo en esta contienda la pasa y Rómulo asesina a su hermano y termina siendo él el que funda la ciudad. Nuevamente acá quiero hacerlos reflexionar sobre esta importancia del mito en la construcción de las relaciones de poder, ¿sí? El problema de toda organización política es cómo se construye autoridad, ¿sí? ¿Quién logra legitimar y cómo se legitima una autoridad que me brinde poder y los demás acepten este tipo de autoridad? Y está claro que lo que se busca acá con este origen histórico, mítico, es que haya una cierta idea de orden divino, orden glorioso, que me brinda la autoridad, ¿sí? Las monarquías en general, durante todo este mundo antiguo y el mundo inclusive medieval, remitían a ser la voz de Dios, y era Dios quien me brindaba esta autoridad, y había un cierto orden natural, un orden cósmico que debía ser replicado en la tierra, y quien detentaba el poder claramente remitía a un poder divino, ¿sí? Como siendo un representante de Dios en la tierra, lo que me daba la autoridad para ejercer mis funciones sacerdotales, políticas y hasta lo que tiene que ver con el ejército, ¿no? En ese momento hay en este tipo de monarquías una unificación de lo político, lo religioso y lo que tiene que ver con la belicosidad, ¿no es cierto? Entonces lo político y lo religioso están íntimamente ligados, ¿sí? Ahora bien, ¿cuál era el problema de esta Roma de Rómulo recién iniciada? Estamos hablando del siglo VIII a.C., ¿sí? El inicio del primer periodo que se da en llamar el periodo de la monarquía, porque hay siete reyes, ¿no es cierto? El problema era que en general la gente que había sido convocada a esta ciudad, entre las 7 colinas, eran hombres. Todos eran hombres, eran en general gente condenados, ex esclavos, libertos, de dudosa raigambre social, y necesitaban para esta ciudad
una serie, un elemento fundamental que son las mujeres. Lo que cuenta la leyenda o el mito es que cerca de Roma había una ciudad que se llamaba Sabina, los sabinos, y lo que hacen es, este pueblo romano latino invita a los sabinos a una fiesta, una serie de festejos en donde se iban a realizar juegos agonales, los famosos juegos agonales, parecidos a los juegos que vimos en los Juegos Olímpicos, carreras de carros, de velocidad, hinchadas, juegos que tienen que ver con la fuerza física y mucha bebida alcohólica. En estas Saturnales, en estos festejos, los latinos van y secuestran a las mujeres sabinas sin que los sabinos se enteren. Cuando se enteran, bueno, se empieza a producir un conflicto que en principio una especie de batalla campal, hasta que las mujeres interceden, de alguna manera hacen una serie de intermediaciones, pensando que de esa contienda no podía salir nada bueno, digamos, porque si ganaban los latinos, iban a matar a todos sus padres, a sus hermanos, y si ganaban los sabinos, se iban a quedar viudas sin esposas. Y por otro lado decían que los latinos, más allá que las habían secuestrado, los habían tratado respetuosamente. Entonces, acá otra vez, más allá del mito, de la verdad o la falsedad del mito, que tanto hay de verdad y mentira, lo que se puede ver es también algunas cuestiones interesantes. Por un lado, esta conjunción evidentemente que existió en Roma entre los latinos y los sabinos. O sea, Roma se funda a través de esta fusión y este encuentro entre los latinos, los sabinos, y más adelante otra civilización que tenía unos poblados más al norte, una civilización indoeuropea, llamado los etruscos. De estas tres culturas, civilizaciones, en esta zona del Lacio, va a fundarse la ciudad de Roma, ¿sí? Y por otro lado, este mito lo que nos permite ver es otra vez el papel de la mujer como un objeto de intercambio, como un bien comercial, ¿sí? Siempre un papel de tercera, pero como secundario, como siempre el papel principal del lado del hombre, y la mujer como un bien que debe ser de propiedad, que debe ser posible de contienda, ¿no? Esto lo hemos visto en la Ilíada, cuando París secuestra o se lleva a Helena y genera la contienda, la guerra de Troya. Acá otra vez está apropiándose un pueblo de las mujeres del otro, ¿no es cierto? Hay un antropólogo, Lévi-Strauss, estructuralista del siglo XX, que él dice que el ingreso a la cultura del hombre se da con la prohibición del incesto. Es decir, la prohibición del incesto, que si bien no es una ley natural, es una ley que todos los pueblos y las civilizaciones de una u otra manera lo tienen, ¿sí? Y por otro lado, la prohibición del incesto es lo que hace que las familias no se queden en relaciones endogámicas, sino que se intercambien las mujeres como bien de intercambio, se generen la exogamia, las relaciones exogámicas y las relaciones interpersonales, societales, culturales. Acá se ve claramente como en este mito esto está fuertemente visualizado, ¿no es cierto?
El periodo monárquico entonces se va a extender desde la fundación de Roma, en el año 753, se dice, hasta el año 509 a.C., ¿no? Estamos hablando. O sea que en más de 200 años pasaron 7 reyes, 7 monarcas, eh, que se fueron alternando, ¿no? Primero fueron sabinos y latinos, y los 3 últimos fueron los etruscos, fueron reyes etruscos, lo que habla de que se va generando durante ese periodo un predominio de la civilización etrusca, que era una civilización, como dijimos antes, con alguna superioridad civilizatoria y tecnológica en relación a los otros pueblos. Eran navegantes que habían comerciado con los fenicios, con los griegos. Dicen que ellos fueron los inventores del ancla, y con una vida más industriosa y trabajadora, no tan agrícola pastoril como era la de los sabinos y latinos. Entonces, así haciendo una caracterización política de este periodo, primer periodo de la monarquía, podemos decir que había una gran concentración del poder, por supuesto, en el rey, que era, por supuesto, como dijimos antes, un enviado de Dios, y tenía alrededor una especie de clero, que también oficiaban de magistrados y que eran los que de alguna manera mediaban en las cuestiones jurídicas y litigiosas, no a través de una ley escrita, sino a través de las costumbres y indudablemente de acuerdo, siempre las sentencias estaban acordes a los intereses de esa nobleza, de esos patriarcas de la ciudad. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que se hablaba de los padres, los pater familia, que eran de alguna manera los viejos fundadores de la ciudad, que van a ser los que concentren el poder. La figura del pater familia durante todo el imperio, donde todo el periodo de la civilización romana, inclusive en el imperio, tiene una fuerza no solo de tipo fraternal, familiar, sino también jurídica. El pater familia tenía soberanía sobre toda la familia ampliada, sobre sus hijos, sobre su esposa, sobre sus esclavos, y de una soberanía que iba desde lo cotidiano hasta lo económico, ¿sí? Era el que concentraba la riqueza. O sea, vos, mientras fueras hijo del más anciano, que era el pater familia, ibas a estar sojuzgado inclusive hasta económicamente. Las mujeres, desde ya que los matrimonios eran a través de convenciones y arreglos entre los pater familia, y una vez que se casaba, podía quedar, de acuerdo a las características del casamiento, que era un contrato absolutamente privado, podía quedar bajo la soberanía de su padre, de su pater familia o de su suegro, pero siempre, por supuesto, desde un lugar secundario. Era también una sociedad profundamente patriarcal, ¿no es cierto? Más allá de que la mujer, a lo largo del desarrollo de la civilización romana, tenía más libertad, sobre todo en esta cuestión de poder salir más afuera, a la calle. No estaba tan reservada su vida a loicos como solía pasar en los griegos. Bueno, lo cierto es que, como dijimos, esta ciudad romana se va conformando a través de estos tres pueblos, los latinos, los sabinos y los etruscos, que fueron estas 3 tribus, fueron conformando, se fueron dividiendo a su vez en 10 curias, ¿sí? Y cada una de esas curias tenía que proveer
creo que eran 100 representantes para su ejército. Evidentemente también el ejército y la vida de soldado tiene una importancia fundamental en este pueblo. También tenían que proveer de 10 caballeros, de 10 équites, que también formaban parte de la infantería romana. Por fuera de esta élite, estos pocos nobles, estaba todo el resto del pueblo, los plebeyos, que no tenían ninguna representación en el gobierno, no tenían un estatus de ciudadanía, ni podían votar a quienes los iban a representar, por supuesto, y cuando había algún conflicto jurídico estaban a merced de esos cleros que atenían sus fallos a las costumbres y como les dije, a los intereses de la nobleza. Bueno, y esta profunda desigualdad que hacía que prácticamente podíamos hablar de que se habitaban dos mundos diferentes, ¿no? Por un lado la nobleza, que constituía una minoría absoluta, y sobre todo, y después toda la población que prácticamente, por un lado, era el que aportaba todo su trabajo, su laboriosidad, y recibía muy poco a cambio, ¿no? Esto fue generando muchos conflictos. La plebe, los plebeyos empezaron a exigir y a pelear por tener mayores derechos, y esto fue decantando a través de muchos conflictos. Y por otro lado, teniendo en cuenta que el último de los reyes, Tarquino el Soberbio, tuvo un gobierno profundamente despótico y tirano, fue decantando hasta que se produce lo que se da en llamar el periodo de la República. La República desde el año 509 a.C. hasta el 27 a.C., o sea, cerca de 500 años, se produce esto que se da en llamar la República Romana, ¿sí? En donde, entre otros cambios que podemos decir en el plano de la política, de la representación política, está el hecho de que los plebeyos pueden organizar una asamblea, además del Senado romano, que estaba conformado por esta nobleza, estos pater familias, este patriciado romano. Además había una asamblea de plebeyos que también de alguna manera se les permitía discutir y comulgar o excomulgar leyes del Senado, de nombrar a 2 tribunos que tenían un poder sobre lo legal y lo jurídico, que inclusive hasta había establecido una ley que si alguien mataba a alguno de esos tribunos tenía una serie de castigos, no solo él, sino toda su fortuna y su familia, muy importantes, como para evitar que alguien, sobre todo alguien de la nobleza, se viera interesado en asesinarlos. El asesinato, la muerte dentro del campo de la política fue y fue en el futuro también, en el imperio, una práctica bastante recurrente, ¿no? Que ya viene desde la época de Rómulo de Remo, ¿no? De alguna manera, este asesinato de Rómulo de Remo marca un futuro fratricida en el imperio. Y otro hecho que podemos establecer como importante es la promulgación de lo que se da en llamar las 12 tablas, que son 12 tablas, primero de madera, después se graban creo que en bronce, en donde aparecen leyes establecidas que normatizan la vida civil y que hace que ya la juricidad y las leyes no estén determinadas por las costumbres y por los intereses del patriciado, sino que de alguna manera quienes ofician
de jueces deben atenerse a esas leyes. Todo el derecho romano, que podemos decir que empieza ahí, va a tener un gran predicamento, inclusive durante la Edad Moderna. ¿Sí? El actual derecho, sobre todo el derecho civil y el mundo del derecho en general, ancla sus bases en este derecho romano. Por otro lado, este periodo está jalonado por dos hechos militares y de expansión importante. Uno es, el primero, podemos decir que es la expansión y la lucha con los samnitas, que eran un pueblo que estaba al noreste de lo que era Roma, y que después de muchos combates y bastante cruentos logran someterlos. Y podemos decir que se comienza a producir esta extensión de Roma, república aún, no solo sobre el sector cercano a la ciudad de Roma, a la zona del Lacio, sino que se empieza a extender. Otro hecho que es significativamente importante durante la época de la República, nosotros no solemos meternos mucho con las guerras y las batallas, pero indudablemente esta tiene una importancia radical. Hacia el siglo III, en el mar Mediterráneo hay una potencia marítima, una potencia comercial, que era Cartago, ¿no? La ciudad de Cartago, que estaba una ciudad puerto, que estaba ubicada al norte de África, tenía una posición estratégica y tenía un dominio del comercio marítimo, sobre todo la zona del Mediterráneo, fundamental. Tenía además dominios no solo sobre esta zona del África, sino también había ocupado Sicilia, Cerdeña, y esto llevó a una serie de conflictos con Italia, que hasta ese momento era una ciudad en expansión, pero de ninguna manera de la importancia que tenía Cartago. En este momento es cuando se producen las llamadas guerras púnicas, las guerras entre los romanos y los cartagineses. Fueron tres grandes contiendas que se fueron dando en un periodo de varios años y que determinaron el triunfo, el afianzamiento de Roma en el Mediterráneo, al punto de que empezaron a llamarlo el Mare Nostrum, ¿no? El Mar Nuestro, y terminaron destruyendo literalmente a Cartago, primero endeudándola, y después en la última contienda destruyéndola absolutamente. Y eso determinó un crecimiento de Roma, no solo en términos comerciales, navales, sino también, sobre todo, en lo simbólico, ¿no? Haber vencido una potencia de tamaña grandeza como era Cartago. Así que estas tres guerras púnicas, han sido bien importantes materialmente y simbólicamente. Otro hecho también significativo en lo sociocultural es la serie de disputas que y paros, inclusive hasta huelgas que hacen los plebeyos, solicitando cada vez más derechos, hasta obtener inclusive el derecho de ciudadanía. Se habla de que hay una serie de revueltas, inclusive que se van al Monte Aventino todos los plebeyos y deciden no trabajar más, no trabajar el campo, no participar del ejército, no hacer el trabajo comercial de artesanos que tenían, y prácticamente paralizan la república hasta que la nobleza cede y le va brindando cada vez más derechos. Por otro lado,
Hay la historia de Spartacus, que ustedes habrán escuchado, que también es un esclavo, un gladiador que se rebela y genera una lucha unos cuantos años, bastante cruenta, logra organizar prácticamente un ejército de esclavos que están peleando con el poder político, en principio con importantes triunfos hasta que logran ser derrotados. Se habla de 60.000 esclavos asesinados en la última batalla. De Espartaco directamente no se supo más nada, no se sabe qué pasó con él. Pero fueron épocas en donde estas tensiones sociales se fueron dando con importancia y que fue determinando una creciente aumento de la ciudadanía, ¿no? El, el término ciudadano, yo vi que en algunos trabajos prácticos que hicimos, por ejemplo, me hablaban la mujer no tenía derechos en la Grecia micénica, no era considerada ciudadana. En realidad, cuando hay monarquía no hay ciudadanos, no hay ningún ciudadano. Es el rey y los súbditos. El soberano es el rey, es el que tiene derechos absolutamente discrecionales. La aparición de la república, la aparición de leyes regulares, normativas, hace la aparición de un senado, de una asamblea, hace la aparición de esta idea de ciudadanía. La figura de la ciudadanía, si bien no determinaba una mejora en las condiciones económicas seguramente y las desigualdades pervivirían, sin embargo era como una especie de bien muy apreciado porque les daba algunos derechos más, inclusive las colonias, las provincias que después el imperio va a ir logrando y conquistando, también van a ir solicitando la ciudadanía romana porque les parecía que esto era bien importante. Ahora nosotros en este módulo que trabajamos, que hicimos en la investigación, trabajamos con muchas fuentes, con muchos libros. Uno de esos libros sobre los cuales yo voy a trabajar un poquito ahora es un libro de un historiador que se llama Jerry Toner. El libro se llama 60 millones de romanos, la cultura del pueblo en la antigua Roma. Y me parece que es interesante porque trata de analizar desde una perspectiva horizontal, una mirada plebeya, digamos. Habla de la no élite, ¿no? Por un lado la élite y por otro lado la no élite, y trata de investigar y meterse un poquito en esta mirada perspectiva. ¿Se acuerdan cuando hablamos de Foucault? Una mirada plebeya, ¿no? de esta antigua Roma. Y por otro lado, esta idea habla de 60 millones de romanos, ¿no? Pensemos entonces en la dimensión del imperio. Si nosotros cuando hablamos de las polis griegas, hablábamos de pequeñas polis con poblaciones de 10.000, 20.000 personas, como mucho, lo que permitía, por ejemplo, que en Atenas se pudiera hablar de una asamblea formada por todos los ciudadanos, ¿no? Una asamblea directa. Aquí, sin embargo, estamos hablando de un imperio que llegó a tener, se dice, más o menos en la era cristiana, alrededor de 60 millones de habitantes. Entonces, las dimensiones hacen que la organización política, jurídica, deban ser muy diferentes. La misma ciudad de Roma, hacia el año 27 a.C., se dice, en la época augusta, con los inicios del imperio, se habla de 1.000.000 de habitantes, una ciudad de 1.000.000 de habitantes, lo que también da idea de la importancia y de la complejidad de una ciudad como esta. Y Toner dice, le voy a empezar a leer algunas cositas textuales, dice: la no élite, ¿sí? El pueblo,
estaba conformado por cerca del 99% de los 50 o 60 millones de personas que constituían la población. La élite la conformaban los senadores, los équites y las clases dirigentes locales, acaso no más de 200.000 personas en total. El ejército suponía 500.000 adicional. El estatus del ejército, un grupo con una subcultura propia muy fuerte, es una cuestión polémica y por razones de espacio he optado por omitirlo. Entre el 80 y el 85% de quienes formaban la no élite vivía en el campo. La mayoría de ellos derivaba su sustento de la tierra con gran esfuerzo, ya fuera como minifundistas, arrendatarios o peones, o indirectamente como esclavos. ¿Sí? Nosotros estamos hablando de una civilización esclavista, de un modo, la civilización romana tenía un modo de producción esclavista. Se habla de hasta un 25-30% de su población eran esclavos. ¿Sí? Nosotros habíamos dicho que en Grecia, si bien había esclavos, no podíamos hablar de un modo de producción esclavista. Acá la figura del esclavo es una figura fundamental en el modo de producción, ¿sí? Sobre todo en todos los ámbitos, pero siendo una población también fuertemente agrícola, la vida en el campo, la vida en las minas, la vida en las canteras, está fuertemente determinada por esta esclavitud. Y dice, ¿no? Pero los más pobres entre ellos, entre esta no élite, podían encontrarse con facilidad en condiciones materiales mucho peores que la mayoría de la población esclava. Un número creciente de ellos eran descendientes de esclavos. Eso podría explicar sus protestas enérgicas contra la ejecución en el año 61 después de Cristo de todos los 400 esclavos domésticos de Pedanio II, después de que uno de ellos lo matara. El ferviente deseo de libertad que encontramos entre muchos esclavos es un argumento a favor de que compartían las perspectivas de la población libre. ¿Sí? La élite, en su mayor parte, este 1%, se distinguía radicalmente de esta masa de la sociedad romana. Un abismo de riqueza la distanciaba de la mayoría. Los más ricos entre los ricos poseían fortunas superiores a los 100 millones de sestercios, lo que en términos aproximados multiplicaba unas 25.000 veces la renta de subsistencia anual, una diferencia que, dicho sea de paso, es menor a la que existe en la actualidad. Lo que está marcando Toner es esta profundísima desigualdad entre la nobleza y la élite, lo que él llama la élite, y los plebeyos, la no élite. Esta diferencia era abismal y que hacía que, podemos decir que habitaban dos mundos absolutamente diferentes, en todos los ámbitos de su vida, en lo social, en lo económico, en lo cultural. Por ejemplo, la élite hacia el año 3 antes de Cristo, en la República, empieza a tener cada vez más una profunda admiración por la cultura romana, la cultura helenística. Es más, empiezan a traer esclavos y personas de Atenas para que les sirvan de maestros, de ludi magister, como le decían, para que le enseñaran a los niños, porque evidentemente la paideia ateniense era muy valorada por esa élite. Pero eso estaba por fuera absolutamente de la vida plebeya, de la vida de la no élite, que era una vida, como señala Toner en varias ocasiones, una vida absolutamente frágil, vulnerable, siempre al borde del abismo, ¿sí? Siempre al borde de las grandes enfermedades, siempre al borde
del hambre, de la enfermedad, de una peste, de morirse de hambre. Si una mujer se quedaba viuda, era muy posible que muriera ella con todas sus hijas porque no había manera de proveerse del sustento diario. No, era una vida realmente, la vida en la ciudad de Roma era una vida para la no élite profundamente difícil. Hay muchos documentos en donde se habla de cómo las familias debían dejar o vender a sus hijos como esclavos o dejarlos en el bosque para que fueran comidos por las fieras, porque no había manera de brindarles el sustento. Por otro lado, como dice otra vez Toner, ¿no? Dice, la vida de la no élite exigía un alto precio al cuerpo. El análisis de esqueletos de individuos de estatus bajo en la Tarraco romana indica una elevada tasa de mortalidad infantil, que la mayoría de estos individuos modestos estaban dedicados a actividades físicas extenuantes y que pocos llegaron a la vejez. Eran los pobres desdichados, sus cuerpos lastrados con el esfuerzo cotidiano. Lo que caracterizaba a los cuerpos de la élite era, en cambio, que no tenían que realizar trabajos manuales. El hambre, la crisis alimentaria, la malnutrición episódica y la desnutrición endémica intensificaban el estrés físico de la no élite. Todo esto tenía como efecto el debilitamiento de la capacidad ya precaria de los individuos para lidiar con los estresantes psicológicos. El hambre misma tenía efectos psicológicos, pues produce depresiones, mareos, irritabilidad y cambios de ánimo. Fíjense hasta qué punto estamos hablando de una vida frágil, de una vida siempre en el borde. Se habla de que la mortalidad infantil, por ejemplo, 1 de cada 3 chicos moría antes del año y alrededor del 30% no llegaba a los 10 años. La vida, sobre todo en la infancia, era absolutamente normal quedarse en el camino por uno u otro motivo. Por eso quizás la relación emocional, sobre todo con el niño al principio, no era tan grande porque de alguna manera había que estar preparado para su posible muerte. La vida de la mujer también era una vida como sometida a la soberanía del hombre, los abusos sexuales, el sometimiento sexual a la mujer, a los esclavos, era muy frecuente. Porque había una sujeción absoluta, ¿no es cierto? La vida de la no élite era una vida realmente oprobiosa, ¿sí? Y la vida en el ejército también era una vida compleja y sacrificada, ¿no? Se habla de que el servicio militar, dice Toner, puede ser excepcionalmente traumático, en particular si implica verse expuesto a situaciones con peligro para la vida, heridas o situaciones extremas de combate. Se calcula que a comienzos del siglo II a.C., este periodo de la República, más del 50% de los ciudadanos varones romanos prestaban servicio en el ejército durante alrededor de 7 años por término medio. Por otro lado, más adelante, sobre la época augusta, quizás una sexta parte de todos los ciudadanos varones italianos realizaba el servicio militar durante 20 años. También el ejército y la vida en el servicio militar era bastante habitual en los hombres romanos durante muchos años de su vida, y esto fue ampliándose crecientemente durante toda la vida del imperio. Y en el siglo I a.C. se empiezan a generar ciertas convulsiones y conflictos políticos, sociales y económicos que van a ir decantando hacia la formulación del Imperio Romano, que va
a constituirse a partir de ahí y se va a extender hasta el siglo V, en donde, después de Cristo ya, en donde va a producirse la caída del Imperio Romano de Occidente. Evidentemente, por un lado, una expansión cada vez más importante de Roma, de la civilización romana, que ya había se expandido hacia la zona de Grecia, de Macedonia, toda una zona de África, vencido este pueblo cartaginés, y esto fue provocando un aumento del prestigio y de la importancia del ejército y de los generales del ejército, que pasaron a constituirse en personajes centrales y a veces venerados por un pueblo que no creía mucho y no favorecía mucho a este Senado que seguía siendo la representación de la oligarquía, ¿no? De la nobleza. Por otro lado, ese ejército cada vez más amplio requería de un presupuesto y unos gastos a los cuales a veces un Estado romano demasiado preocupado por mantener la riqueza del patriciado no le proveía. Todo esto vino en el Imperio Romano, en donde la figura del emperador pasó a ser determinante. Yo creo que en este sentido podemos marcar un paralelo con la época de la tiranía en Grecia, ¿no? Esta demanda del campesino que empieza a verse cada vez más perjudicado por una oligarquía, va a ser la aparición en Grecia del tirano, que va a empezar a representar un poco más los intereses del resto de la población, y en este caso acá también la figura de un general del ejército con mayor predicamento, con una figura más, un poder más legitimado no en la tradición, sino en cierta prestancia o valor que se le adjudica, va a ir determinando este nuevo orden político. Yo aquí me parece interesante leer una parte de un texto de Michel Foucault que se llama Del gobierno de los vivos, y que a manera de introducción cuenta una historia en relación al Imperio Romano, ¿no? A uno de los emperadores, que es Septimio Severo, que es fines del siglo II, principios del siglo III después de Cristo. Y dice así: Septimio Severo había hecho construir un palacio y en él, claro está, una gran sala solemne en la cual daba audiencia, emitía sus sentencias e impartía justicia. Y en el techo de esta sala de su palacio, Septimio Severo había hecho pintar una representación del cielo estrellado, pero no cualquier cielo, ni cualesquiera estrellas, ni cualquiera posición de los astros representados. Había hecho representar exactamente el cielo de su nacimiento, la conjunción de estrellas que había presidido su nacimiento y por consiguiente su destino. Al hacer eso, Septimio Severo tenía desde luego unas cuantas intenciones muy claras y explícitas que es bastante fácil reconstruir. Su interés radicaba, a no dudar, en inscribir las sentencias particulares y coyunturales que él dictaba dentro del sistema mismo del mundo y mostrar que el logos que regía ese orden del mundo y que había regido su nacimiento era el mismo que organizaba, fundaba y justificaba las sentencias pronunciadas por él. ¿Sí? Acá lo que se ve claramente es cómo la autoridad se legitima a partir de un orden divino, y cómo se intenta demostrar que el orden político y la autoridad tiene que ver con un orden cósmico, con un orden divino que de alguna manera organiza lo mundano. ¿Sí?
me parece interesante verlo desde esa perspectiva. Bueno, yo no me voy a meter mucho en la historia del imperio. Sí, que fue un imperio que, como les dije, llegó a tener 60, 70 millones de habitantes, que se extendió desde las estepas rusas hasta Inglaterra, que fue un imperio extensísimo, lo que, como les dije antes, demandó una organización política y bélica importantísima, y que tan grande fue que eso es lo que generó posteriormente su caída, ¿no? Hay unos primeros siglos de lo que se da en llamar la época de oro del imperio, en principio bajo el imperio de Augusto, que fue su primer emperador, lo que se llama la Pax Romana, en donde se logra cierto equilibrio y cierto estado de pacificación social, y todavía con una religiosidad pagana. Y después, en los últimos siglos, ya los cristianos, que en principio habían sido perseguidos, asesinados, torturados, quemados vivos, empiezan a tener cada vez más predicamento en el gobierno romano, hasta que llega Constantino y determina la libertad de cultos, lo que hace que deje de ser una religión catacúmbica el cristianismo, y unos años después Teodosio, que directamente determina que el Imperio Romano es cristiano, ¿no? Y pasa a ser la Iglesia Católica, y Roma pasan a ser parte de una unidad, ¿no es cierto? Y ya internándonos en el tema de las prácticas corporales, las actividades físicas, los distintos ludis o juegos que se practicaban, tenemos que hacerlo siempre contextualizándonos, entendiendo las características de la sociedad romana, de su cultura, de su división de clases tan extrema, ¿no es cierto? Entonces, por un lado tenemos un lugar llamado el Campo de Marte, que estaba al norte de la muralla de la ciudad, cerca del río, bordeando el río Tíber, el río de Roma, en donde sobre todo los jóvenes romanos, y sobre todo los jóvenes romanos de la élite, iban ahí un poco a separarse de lo que era el bullicio de la ciudad y a practicar diversas actividades deportivas, ¿no? Por un lado era un lugar de entrenamiento militar también, pero por otro lado los jóvenes iban y se hacían carreras de carro, carreras de velocidad, pugilato, juegos de pelota. Iban las mujeres también, donde había alguna serie de juegos, el Trigon, el Haspartum, todos juegos con pelota, por parejas, por equipo. Pero como les digo, en natación, la natación era una actividad naturalmente muy habitual en el pueblo romano, y de sus lugareños, estando tan al borde de ese río. Y por otro lado, tener en cuenta que más que nada era un lugar de recreación para las clases adineradas, ¿sí? Otra actividad que tiene que ver con lo lúdico, con el juego, muy presente en la vida del romano, eran los juegos de azar, lo que ellos llamaban la alea. Alea se le da el nombre del juego de dados. Los juegos de azar eran parte de la cotidianeidad, sí, acá sí, de todas las clases populares. Y en este contexto de una sociedad con muchos problemas de subsistencia, el juego de apuestas era parte de una de las maneras que tenían para intentar salir a flote de su condición, ¿sí? Y no solo los pequeños juegos callejeros de azar, sino también
las apuestas pequeñas o grandes que tenían lugar en los distintos grandes espectáculos, de los cuales vamos a hablar después. Otra de las actividades muy habituales era la cacería. ¿Sí? La cacería era parte también que tiene que ver con la historia milenaria de esos pueblos y que constituyen sin duda un atractivo, ¿no? Estas grandes batidas de caza en donde cazar a un jabalí o a un oso podía ser generar un clima de tensión y de placer en esto que tiene que ver con la incertidumbre ante un animal de esa envergadura. Se podía hacer un trabajo grupal en función de esta estrategia de caza. Generalmente se usaban redes, jabalinas, ondas, algún elemento que era un palo de madera con un metal en el extremo, bastante pesado. Y lo que había ahí, esta historia del placer de lo dionisíaco, ¿no? De la incertidumbre, del placer del peligro, ¿no? Que tiene que ver mucho con esta fascinación por la muerte y por el peligro que siempre atravesó esta vida de los romanos, ¿no es cierto? Por otro lado, había también la cacería de las aves, que tenía otro nombre, porque tenía también otra serie de técnicas o tácticas de cacería mucho más ligadas con la astucia que con la fuerza o la destreza física y el peligro, ¿no es cierto? Y por otro lado, las clases más populares, indudablemente la cacería tenía que ver también con un medio de subsistencia. Y las próximas tres actividades que tienen que ver con las prácticas corporales y la vida del otium, de lo que llamaban el otium, el ocio, que son las termae, los baños termales, por un lado, los ludi gladiatoris, las distintas actividades de los gladiadores en el Coliseo Romano, y las carreras de carros en el Circo Máximo, que son quizás los espectáculos recreativos más importantes de Roma, sobre todo la Roma imperial, nos permite reflexionar sobre sus características en función de la sociedad romana. Y para eso nosotros usamos en nuestro trabajo de investigación dos categorías teóricas de dos referentes. Uno, Michel Foucault, con su concepto de biopolítica, y Adorno y Horkheimer, dos filósofos que nos hablan de la industria cultural. Estos dos conceptos teóricos que nosotros tomamos en realidad fueron acuñados para pensar la modernidad, para pensar Foucault cuando la biopolítica está pensando en un dispositivo o una tecnología de poder propia de la formación de los Estados-naciones, donde él dice que se empieza a conformar una nueva tecnología de poder que está relacionado con la preocupación de los gobiernos, ¿sí? por la salud, ya no en términos individuales, por la vida, pero ya no en términos individuales, sino por la vida, por la población, en términos de población, ¿sí? Evidentemente Foucault, cuando lo está pensando, está diciendo, bueno, en este momento de la revolución industrial, de la necesidad de tener mano de obra y mano de obra calificada, lo que requiere un esfuerzo de los estados por formar a esas personas para el trabajo, para que sean productivos, hace que los gobiernos ya, la soberanía no empiecen a tenerla tanto ligada a los territorios y a los terrenos como era hasta ese momento, sino que su soberanía pasa a preocuparse por la vida de los pueblos, porque reproducir la vida de la especie, de las poblaciones, pasa a ser un momento importante, ¿sí?
Y también tiene que ver, creo yo, creemos nosotros, y Foucault en algunos puntos lo señala, con un gobierno que se empieza a preocupar por las costumbres, por los hábitos, que tiene que ver con formas de control de la población, ¿sí? Y nosotros creemos que estos tres actividades que señalamos antes, los baños termales, los ludi gladiatori y las carreras de carros, tienen esta lógica, ¿sí? Son espectáculos que, promovidos desde los funcionarios estatales, no solo promovidos, sino también financiados, sus espectáculos, financiados su infraestructura, sus estadios, desde el Estado romano, para de alguna manera darles a la población algunas actividades que les generaba placer y que de alguna manera los mantenía controlados, ¿sí? La famosa frase pan y circo tenía que ver con esto, ¿sí? Y esto no quiere decir no pensar en términos tan lineales de que, bueno, el Estado sometía de esa manera al pueblo, pero sí, porque el pueblo también era algo que le gustaba, sobre lo cual sentía placer y que le generaba satisfacciones. Entonces hay como una demanda y una oferta que está jugando de manera interactiva, pero indudablemente en una población tan enorme como la ciudad de Roma, como dijimos, llegó a tener 1 millón de habitantes y que en su inmensa mayoría eran o plebeyos o esclavos que tenían vidas más que rudimentarias, darle algunos elementos, algunas actividades que le generara bienestar, de alguna manera era una manera de no permitir los desbordes o el descontrol o la rebelión o demás, ¿sí? Y el concepto de industria cultural de Adorno-Horkheimer, dos filósofos de la Escuela de Frankfurt de principios del siglo XX, lo que vienen a señalar es también esta industria, este dispositivo que se conforma desde los organismos de élite y que lo hacen masificado, de alguna manera lo procesan de una manera de que se le brinde un cierto placer por hacer por presenciar este tipo de espectáculos, ¿sí? Adorno y Horkheimer lo están viendo sobre todo en el mundo del espectáculo de principios del siglo XX, ¿no? Cómo se va masificando el arte, ¿no? Cómo se va haciendo cada vez más digitado por quienes tienen el control del campo artístico, como la música pasa a ser una y es la que se escucha siempre. Bueno, de esto nosotros conocemos más todavía en estos tiempos, ¿sí? Cómo te van de alguna manera digitando los gustos, digitando los placeres. Y esto también me parece que podemos rastrearlo en este estado romano que requiere dispositivos de control sobre su población. Nosotros, cuando vimos el mundo griego, habíamos visto que el mundo griego, sobre todo de la mano de Aristóteles, había hecho una clara distinción entre la bios y la zoe, ¿sí? ¿Y qué planteaba el mundo griego? Que la bios, el hombre es un sum politikon, decía Aristóteles, ¿no? Un animal político. Esa es la bios, la vida calificada, una vida valiosa, por estar preocupada por las cosas políticas, ¿sí? Por lo que tiene de elevado del ser humano. Y por otro lado, separando, la zoe era la pura vida animal, la vida del instinto, la vida animal, la vida de la pasión, que el griego
y el poder político griego, la democracia ateniense, no tenía ninguna injerencia en la Zoe. Para el griego, la Zoe quedaba excluida de la vida política, ¿sí? La vida como vida vegetativa, como nuda vida, diríamos, y Agamben quedaba por fuera de las preocupaciones políticas. Esto tenía sus consecuencias, como por ejemplo que se pudiera sin ningún problema hacer una democracia dejando afuera a los esclavos y a las mujeres, porque constituían pura zoé, no tenían dotados de esta vida calificada. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué hacen los romanos? Los romanos, ya estamos hablando de otra escala, de otros números, de otros dispositivos de control necesarios. Porque, como dijimos, esta es una sociedad esclavista, la cantidad de esclavos es importante, entonces hay que ejercer otros dispositivos de control. La no elite es la gran mayoría de la población, entonces hay que ejercer otros dispositivos de control. ¿Qué dice estos pensamientos Foucaultianos y de otro filósofo llamado Agamben? Que lo que hacen los romanos es incluir a la Zoé dentro de las preocupaciones del Estado. ¿Sí? La Zoé entra dentro de la Zoé que había quedado fuera con los griegos, entra dentro de las preocupaciones del Estado. Y por lo tanto podemos hablar de una biopolítica, ¿sí? Un Estado que se preocupa por la Zoé, por la vida animal, por la vida de la población. Pero a la vez podemos decir que no es un Estado que se preocupa por la vida de la población como un acto humanitario y para mejorar la vida de la población, sino para controlarla mejor, ¿sí? Para tenerla con un mayor grado de sugestión y un más efectivo dispositivo de sugestión. En ese sentido, podemos decir que más que una política de vida es una política de muerte, o una tanatopolítica más que una biopolítica, una política de control más que una política que intenta resguardar y mejorar las condiciones de vida de las personas, ¿sí? En ese sentido, tenemos entonces como estos grandes dispositivos biopolíticos, por un lado los termaes, los llamados termaes, que eran los baños termales, que era una actividad en la época, en el ocio romano, en las distintas ciudades, de mucha trascendencia, de mucha importancia. Había muchos termaes en la ciudad de Roma y en las ciudades que eran provincias de Roma. Era una actividad muy habitual. En principio, esto nace como en el siglo II a.C., en las clases más aristocráticas, porque están helenizadas, y los griegos tenían también mucho predicamento con este tipo de baños. Y en principio eran lugares que tenían las grandes casas señoriales, tenían estos baños termales. Pero esto se va ampliando a toda la población y se van generando estos grandes edificios a los cuales podían ir toda la población romana. Eran lugares muy fastuosos, financiados por el Estado, a los cuales no había que pagar nada para entrar, o había que pagar muy poco dinero, que ya al mediodía, que terminaba el trabajo más o menos, el trabajo empezaba muy temprano, y a eso, al mediodía más o menos, las poblaciones, los romanos, los plebeyos, toda la población podía ir a esos baños termales, que eran parte muy importante dentro de la vida social. Y ahí además de estos famosos baños fríos, calientes y tibios, y este pasaje de uno a otro que tenía que ver con una mirada dietética, también se hacían innumerables actividades físicas, gimnasia, trabajo con pesas, con medicine ball, juegos de pelota, masajes, actividades que tenían que ver con la prostitución, bibliotecas, grandes jardines. Y ustedes imagínense que, hablando de una población que en general vivía en condiciones de vida infrahumana,
y sus condiciones, sus viviendas en general, eran absolutamente precarias y vivían en condiciones de hacinamiento, que tuvieran acceso, esta posibilidad de estar varias horas en este tipo de edificios tan fastuosos y que le permitía un ocio activo, bueno, tenía que ver con esto que le hablamos de algo que les daba al Estado para tener algún tipo de control. Hay un filósofo de esa época, un filósofo estoico romano llamado Séneca, que dice una frase para que ustedes tengan una idea de lo que era ese lugar, ¿no? Imagínate un vocerío, una gritería en en todos los tonos que te hace desear ser sordo. Oigo el chillido de los que se ejercitan con las palancas, emiten silbidos y respiran afanosamente. Si alguno de ellos está muy tranquilo haciéndose el masaje, oigo el chasquido de la mano en la espalda y un golpe diferente según el golpe que es dado con la mano plana o ahuecada. Cuando viene uno de aquellos que no pueden jugar a la pelota, si no gritan y comienzan a contar los puntos en alta voz, es el acabose. Hay también el pendenciero, el ladrón cogido infraganti, el charladón, que cuando habla se complace en escuchar el sonido de su voz, y los que se zambullen en la piscina para nadar mientras el agua brota salpicando rumorosamente por todas partes. Pero a lo menos estos emiten una voz que es la suya propia. Piensa en el depilador, que a cada paso hace un verso o en falsete para ofrecer sus servicios y no se calla sino mientras está arrancándole los pelos a uno, pero entonces el que grita es el que está debajo de él, sin contar el griterío de los vendedores de bebidas, de salchichas, de tortitas y de los mozos de las tabernas que van de un lado a otro ofreciendo su mercancía. Sí, acá lo que se percibe es esta vida social bulliciosa, intensa, del populacho romano, ¿no? Él lo está viendo desde una mirada claramente ligada a otro nivel de vida, ¿no? Pero estamos hablando de algunos termaes de hasta 6.000, con capacidad de acceso de 6.000 personas. A veces había algunos de ellos que tenían acceso a las mujeres, por ahí en distintos horarios, y estaban también los privados, en donde los gustos más refinados de las élites podían concurrir sin tener que compartir ese lugar con las clases más populares. Otro dispositivo lúdico biopolítico, quizás el más conocido, es el de los famosos gladiadores, ¿no? Aquí también se puede ver cómo fue evolucionando y fue cambiando. En principio se cree que el origen de las luchas de gladiadores tiene que ver con un rito fúnebre que se hacía, fíjense, parecido a los griegos, ¿no? En este caso, aparentemente, bueno, a los gladiadores se les llamaba también bustuari. Y bustuari viene de la palabra bustum, que era el lugar donde se enterraba a las grandes celebridades, a las familias patricias, ¿sí? Y lo que se hacía en esos ritos funerarios era un sacrificio de esclavos. Luego eso fue deviniendo a competencias agonales o juegos agonales entre los esclavos, como una manera de sublimar dulcemente la violencia, no hasta llegar a la muerte, pero con estos violentos combates. Y esto fue popularizándose y empezó a aparecer primero en los foros, en el foro de bueyes, dicen, que primero de manera más informal y de manera conformada por el pueblo, y a medida que eso se vio, que se fue masificando, se fueron poniendo gradas, y una vez que, como les dije, los gobernadores, los senadores, empezaron a ver el arraigo popular que tenían ese tipo de contiendas, fueron financiando esos espectáculos y los financiaban, los montaban todo el escenario y les permitían
acceder gratuitamente al pueblo, y no solo eso, sino que les daban banquetes el día anterior a los espectáculos, todo un dispositivo de disciplinamiento, como les dije, biopolítico. Y esto va creciendo de manera proporcional al crecimiento del imperio, hasta el punto del siglo I y a fin del siglo I, principio del siglo II, Vespasiano, uno de los emperadores, empieza a construir el famoso Coliseo Romano, que muere antes de que terminen, lo termina su hijo Tito, y empiezan estos espectáculos magníficos, magnificentes y populares. Estamos hablando de el Coliseo tenía una capacidad para 50.000 personas, se dice, enorme, fastuoso. Dicen que el emperador Tito montó unas fiestas, por ejemplo, que duraban 100 días para celebrar la consagración de este anfiteatro. En esos 100 días se podían pasar 5.000 fieras, 9.000 animales, y esto no era del orden de lo excepcional, sino de lo habitual, digamos. Era de lo más habitual que de repente hubiera 4 meses de espectáculos continuados por algún emperador celebrando algo, conmemorando algo, pero tenía que ver con esto que le decía del control de las multitudes, ¿no es cierto? Había muchos de estos emperadores, algunos bastante particulares, que inclusive combatían ellos mismos. Está el caso de Cómodo, el caso de Calígula, que solían ir. Por ejemplo, Calígula se cuenta que en un momento, tratando de dar alarde de su valentía, fue a combatir con un león al que previamente le habían sacado todos los dientes, y era todo un espectáculo muy fastuoso, en el sentido de traer, porque primero a la mañana el espectáculo tenía que ver con las bestias, con los animales, con la venatio, ¿no? Ya sea haciendo pelear a 2 animales, un oso con un león, y además traer de las distintas provincias animales de los más exóticos para el pueblo, ¿no es cierto? Avestruces, osos, jabalíes, leones, jirafas, elefantes, lo cual generaba toda una fastuosidad y una maravilla para los pueblos. También estaban los venatori, que eran gladiadores, pero que combatían con los animales. Era otro de los espectáculos habituales a la mañana. Por el mediodía, a manera de recreo y de descanso, se producía lo que eran los condenados, o los cristianos que en ese momento eran condenados. Se los llevaba a que fueran o asesinados por algunos animales, o quemados vivos, como parte de ese espectáculo tan horrendo, ¿no es cierto? Y en la tarde, como el espectáculo central, digamos, las famosas luchas de gladiadores. Los gladiadores eran generalmente esclavos que habían sido obtenidos de algunas batallas, de algunas guerras, traídos de algún lado, de algunas de las provincias conquistadas. Eran también personas libres que habían tenido problemas económicos y por ahí no tenían, estaban totalmente endeudados, una cosa bastante habitual en esa época, y que era una manera de cobrar algún dinero y saldar las deudas.
Algunos eran porque les gustaba esa vida. Lo cierto que era una vida muy sacrificada. Había 4 grandes escuelas llamadas Ludis. Ludis Magnum era la más importante, que tenía un acceso directo al Coliseo, donde había una vida fuertemente rigurosa de entrenamiento, de vida con entrenadores, con médicos, porque eran un capital que tenían los lanistas, que eran digamos, los apoderados de ellos, los dueños de ellos, vivían en celdas, eran personas de alguna manera muy valoradas por, por el espectáculo que brindaban. Estos gladiadores tenían también, de acuerdo al pueblo donde habían venido, distintas culturas y distintas culturas guerreras, por lo tanto distintas maneras, distintas armas, y eso generaba distintas maneras de combate, ¿sí? Y ahí estaba mucho de la riqueza del espectáculo, ¿no? Ver cómo combatía el Reciari, por ejemplo, que tenía una red y una lanza larga, o con alguien que tenía el gladius, la espada corta y un poderoso un poderoso escudo. Cada uno de ellos, de acuerdo al armamento que tenían, si fuera más liviano, el equipamiento más pesado, generaba tácticas y estrategias de combate diferentes, ¿sí? La verdad es que era una actividad muy violenta, donde la muerte era muy probable, no era que era indefectible, pero sí que era muy probable. Por otro lado, era un capital invertido de esas personas, así que los lanistas intentaban que la muerte no fuera tan reiterada, pero de hecho sí podía pasar, y como se ha visto muchas veces este, en las películas y en los relatos, esta historia de una vez que uno había vencido, la decisión o bien del público, o bien del editor, o del emperador, si estaba sobre la vida y la muerte del vencido. Y si hay algo que detestaban era la cobardía, si tenían que morir, tenía que tener la dignidad, el gladiador, de arrodillarse, poner la cabeza en la rodilla de quien iba a matarlo, ¿sí? Luego venía el caronte, que era el que terminaba su tarea con su masa en la cabeza, y una camilla que lo arrastraba para que el siguiente espectáculo apareciera. Un historiador que dice, Auguet se llama, que dice: es difícil imaginarnos en nuestro tiempo, a causa del carácter algo mítico que para nosotros revisten, hasta qué punto los juegos figuraban entonces entre los aspectos más corrientes de la vida pública. Podemos decir incluso que los invadieron, determinan el vacío y la afluencia en la ciudad. El silencio y el alboroto imponen un ritmo a la existencia y suministran alimento a las pasiones. Todo el mundo espera el espectáculo con impaciencia, lo comenta, lo aplaude o lo abuchea con frenesí. Si nosotros vemos, para hacer una relación, ¿no?, un análisis comparativo con los Juegos Olímpicos Romanos, nosotros vemos en los Juegos Olímpicos Romanos una búsqueda de la perfección humana, del arete virtuoso, en donde el espectáculo estaba dado por la destreza física o la habilidad motora, pero de ninguna manera la muerte era un objetivo en sí mismo, ¿sí? La violencia era parte importante del espectáculo, de algunos, sobre todo de las escenas de pugilato, pero no tenía el valor principal la muerte, el regodeo sobre la violencia que tenían estos tipos de espectáculos romanos, ¿no? Nosotros decimos que
si lo que se buscaba a través de la gimnasia y la actividad física en los griegos era elevar a su más alta condición al ser humano, en el caso de los espectáculos romanos, por lo contrario, había un registro hacia un descenso, hacia lo más abyecto y a lo más denigratorio de la condición humana. Inclusive hay historiadores que señalan que en el Coliseo romano habían establecido toda una tecnología que, sobre todo en el siglo I después de Cristo, se podía llenar de agua lo que era la arena, el circo, la arena, y se realizaban espectáculos, lo que se llamaba la naumaquía, que eran espectáculos acuáticos. Se representaban batallas navales como la famosa la batalla de Salamina griega, en donde inclusive se construyeron lagunas artificiales en donde se representaban enormes batallas navales en las cuales participaban hasta 20.000 personas, ¿no? Fíjense la dimensión del espectáculo. Y esta tecnología de llenar el Coliseo romano de agua para que se pudieran representar estas batallas. Por último, ya para cerrar, tenemos el otro gran espectáculo, quizás con mayor predicamento y mayor entusiasmo del público, que eran las carreras de carros, ¿sí? Aquí inclusive tenemos el famoso Circo Máximo, que era un estadio que tenía capacidad para, dicen, llegó a tener para 250 a 300.000 personas. O sea, fíjense la dimensión, no hay estadio en el mundo actual que tenga esa capacidad pero además no solo eso, sino el lujo, la fastuosidad, las gradas de mármol, un estadio que tenía alrededor de 600 metros de largo, y donde se generaban estas competencias que eran carreras de carros, generalmente tiradas por 4 caballos. Los áurigas, que eran los que corrían, eran personas súper famosas, súper conocidas, que se enriquecían mucho a través de esta actividad, y donde había, creo que primero eran 2 colores, que uno representaba más a las clases populares y otras a las clases más altas. Después llegaron a haber 4 colores distintos que competían entre sí, y en donde se generaban estas carreras que también eran profundamente violentas, ¿sí? Porque en el medio de la pista había un tramo, como una especie de muralla pequeña llamada Spinae, y en la punta 2 extremos, las metae, que eran, digamos, donde los caballos debían doblar, ¿no? Para dar la vuelta. Y esto era, sobre todo en esas curvas, en ese momento de doblar, era donde se producían los accidentes, en donde los carros chocaban entre sí, los caballos, y la muerte también. Era un espectáculo absolutamente corriente, no como una excepción, sino como una cosa que podía pasar en cualquier momento. Y bueno, y para cerrar, y para tratar de otra vez de establecer una relación, una comparación, nosotros decimos que la Roma imperial va a erigir este formidable aparato estatal, o estos formidables aparatos estatales que tienen que ver con todos estos espectáculos que le dice, como una manera de recrear y satisfacer a las masas, ¿sí? A través de la cual ellos lograban incluirlas, esto de la SOE incluida, pero era una inclusión, lo que nosotros llamamos una inclusión excluyente. Era incluirlo para sostener este orden desigual, ¿sí? Profundamente desigual. Estamos muy lejos de ese arete de la Grecia homérica, o ya más ligada a la Grecia ateniense, ¿no? Esta actividad relacionada con lo sagrado, ¿sí? Con una manera de elevar el espíritu, la condición humana
en términos integrales, ¿no? Cuerpo y espíritu en una actividad que nos eleve, ¿sí? Sino justamente para una política que intenta estar sobre la vida, no para la vida, sobre la vida, para controlarla y para que no pueda desplegar su potencialidad, ¿sí? Eh, por eso decimos que esta política estatal, estos dispositivos de control estatal romanos, más que una biopolítica, terminan siendo una tanatopolítica. Más, más que una política para cobijar la vida, es una política para controlarla. ¿Mm?